Me llegó esta florecita en mi desayuno. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces hablando del tema, de mi tema preferido. Es el único que hablo. Bueno, de todas cosas, parecido, relacionado, pero del único. Pero bueno, verdad absoluta. Ya para este momento nos queda bien claro 4 niveles de logro para alcanzar la verdad absoluta. Y por lo tanto, 4 niveles de ilusión que tienen que irse disolviendo gradualmente. Esto es lo más importante que hay que entender. 4 niveles que hay que ir alcanzando y 4, por lo tanto, 4 ilusiones. Pero fíjense bien, hay que entender muy bien la palabra ilusión. Yo ayer equiparé, lógicamente, porque es lo que procede y lo que más conviene, equiparé maya sánscrito contra maya latino. Y entonces hay que hacer una aclaración para que no haya confusión. Desde el punto de vista oriental, maya no es nada más ilusión. Ahorita voy a explicar en latín lo que quiere decir. Pero en sánscrito lo que quiere decir maya es que la realidad fenoménica en la que el ser humano vive, este mundo cambiante en el que estamos, termina montándose como un velo que me impide ver la realidad, con R mayúscula, o la verdad. Por lo tanto, es un concepto muy profundo, no nada más es ilusión, engaño, sino me engaña esta realidad existencial, se pone un velo y entonces ya no puedo ver la realidad, la verdad. ¿Ya vieron? Ayer hablábamos del primer nivel de logro y entonces decíamos, bueno, es que el hombre tiene que despertar y ir al vacío, que así le pusimos vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano se identifica con la personalidad propia y de los demás y no logra advertir que él y los demás son el ser. ¿Ya viste? El ser es lo que es, pero lo que las personas ven es la personalidad. Y entonces ya eso es maya en sánscrito. ¿Ya vieron? Es como si tú conoces a una persona y entonces esa persona de alguna manera le pides el nombre, le pides el apellido, le pides la nacionalidad, bueno, no que se lo pidas, pero te comenta cuál es su nacionalidad, te informa sus gustos, preferencias, qué le gusta, qué quiere lograr en su vida o a qué se dedica, si tiene familia, si no tiene familia. ¿Ya vieron? ¿Qué se creó? Una imagen. Se creó es la personalidad, efectivamente lo es, transitoria, pero es su personalidad, es su vida, con su nombre, apellido, familia, trabajo, etc. Entonces ahí está el primer nivel de engaño. Les digo que no se ajusta etimológicamente bien al latín, porque el latín engaño, quiere decir que si estamos jugando un juego de azar, por ejemplo, y hago una trampa, es ilusio, engaño. Te engañé, pero es como un truco. Nada más quiere decir eso. Es un engaño, pero puede ser como más inocente en la vida diaria. El maya no es inocente. Quiere decir todo lo que el ser humano ve, todos los seres, por cierto, todos los seres en cualquiera de los niveles, hasta no alcanzar el estado supremo, siempre mantienen un grado determinado de ilusión, pero ilusión en el sentido que estoy diciendo. ¿Ya vieron? Y es de lo que se hay que deshacer. Entonces, la persona, cuando hace el primer trabajo y el primer esfuerzo, que es vacío, se despierta, se identifica con su ser, ¿ya vieron? Y al identificarse con su ser, la polaridad cambia. Y entonces ya no se identifica con su personalidad, aunque la tiene. Y la seguirá teniendo hasta que se marche de este mundo. Tiene su cuerpo y su mente, y esto irá cambiando, etcétera, ¿no? El cuerpo y la mente irán madurando, etcétera, hasta que marche de este mundo. Pero mientras tanto, él ya no se identifica con él. Recuerden que identificarse viene de calidad de idéntico. Identificar es algo como si alguien dice, por ejemplo, es argentino, y le preguntas, ¿qué eres? Te dice, soy argentino, porque está identificado. Y le dices, no, tú eres de
Suecia, no está identificado. Ya vieron, dicen, no, no soy de Suecia, soy argentino. Porque hay calidad de idéntico, se identifica. ¿Ya vieron? Entonces el ser humano cuando se despierta se empieza a identificar más. Es un proceso que va sucediendo gradual, ¿entienden? Y a la hora que la persona se despierta, entonces ya el polo de identificación cambió. Ahora yo soy el ser que es, porque pues de eso se trata, despertar. ¿Ya vieron? Me desperté a la conciencia del ser que soy y me identifico con ello fuertemente. Entonces he salido del primer nivel de ilusión, por eso les dije que esto era apenas, ¿no? Una vez despierto, 4 niveles alcanzar. Ya me desperté, muy bien, ya soy el ser. Ahora hay otra cosa, hay gente que en el proceso cree que debe rechazar la personalidad como si fuera basura, que no hay más que tirar al basurero. Y esto no es así. La persona puede mantener los rasgos propios de su personalidad, si es una persona alegre, si es una persona que platica, si es una persona lo que le guste, y si tiene ciertos gustos, si le gusta, no sé, a una de aquí me enseñó tantas flores, que esta es la flor no sé qué, y esta es la flor, sabía todo el nombre de las flores. Entonces, ni modo que no es, me voy al ser y eso ya es como algo que hay que deshacerse de ello. ¿Ya vieron? Como expulsarlo. Eso no es así. Porque debe integrarse suave y dulcemente. Dirías que la personalidad es convidada a participar del ser. Se le invita, pero no identificado con ello. Se le indica la forma de ser, si la persona es más alegre o más seria o más... En fin, como se muestre en el mundo, eso puede integrarlo. ¿Ya vieron? Si no se adquiere una nueva imagen. Entonces, la imagen es despierto, Monque Cartujo. Y todo es así todo el día. Y todos se ríen y tú. Yo soy el ser. El ser no se ríe. ¿Por qué no se va a reír? Pues que se ría. Y ya no va a pasar nada. ¿Ya vieron? Cuidado con construir imágenes espirituales. No construyan ninguna imagen, no tienes que despertar y luego el proceso va fluctuando de un punto al otro y tomará consigo aquellos rasgos de personalidad que son bonitos. Y si la persona es bromista y ¿no? hay gente que es pícara para pensar y dice comentarios y todo, pues adiós los monjes cartujos, es muy aburrido. Sumamente, y no quieren hablar, porque dicen, no, pues es que todo el cotorreo de la personalidad yo no vuelvo a hablar. Pues habla, bueno, tantito, no como antes, pero habla y te... ¿Ya vieron? Ahí tienen. Entonces ya se distinguió bien, todo en orden, ya se distinguió bien el primer nivel de logro, alcanzar, vacío. Gran vacío, supremo vacío y supremo gran vacío. Entonces, una vez que por eso sí, francamente, les hablo con honestidad, en el trabajo espiritual el despertar sí es un asunto de importancia, porque tienes que pasar al ser. Y si no pasas al ser, entonces, la personalidad, eso está peor. Sí se hace unos teatros de lo que es la espiritualidad tremendos, ¿ya viste? Y viaja mucho la mente y no sé qué. Un día, no sé cómo terminé viendo un cuento, era un cuento de esos cuentos que son 3 imágenes o 4. Había una revista que antes había por ahí que era pequeñita, tenía el índice en la portada, hace 40, 50 años, ustedes no habían nacido muchos. Y entonces eran 4 o 5 dibujitos, caricaturas. Y entonces ya saben, pues estaba el maestro sentado así como estoy ahorita, ese flaco. Cansado, ojeroso y sin ilusiones, pero estaba sentado todo con sus huesitos y todo así sentado, pero en teoría era el maestro despierto. Entonces llega el discípulo en la caricatura y le dice, maestro, ¿qué cree? Yo siento que tengo que buscar la verdad y que tengo que ir, ya sabes, a las cuevas del Himalaya están los grandes maestros, y de ahí me voy a los monasterios de no sé dónde, y de ahí me voy a no sé dónde, y de ahí me voy a no sé dónde. Entonces la caricatura lo que sucede, le dice, eso es muy buena idea. Dice, ahí vete.
Y entonces la caricatura va avanzando y es un mundo chiquito, ¿me entienden? Entonces está aquí parado el maestro y él da una vuelta. Entonces regresa y ¿qué pasó? ¿Ya encontraste la verdad? No, pues todavía no. Dice, date otra vuelta. Entonces está, va a dar otra vuelta. Así como 3 vueltas. Y entonces hasta, pues de eso trata el cuento. Llega la tercera vez y le dice, maestro, no la encuentro en ningún lado. Y dices que la estás buscando donde no está. Está dentro de ti y la estás buscando en el mundo. No tienes que ir a ningún lado. Si quieres, puedes hacerlo, porque hay gente que le gusta ir y ver, bueno, lugares espirituales y todo está bien, pero ahí no lo puedes encontrar porque no está ahí. Te puede ayudar, eso puedes adquirir alguna cosa valiosa ahí, pero siempre lo valioso es lo que te va a meter para adentro. ¿Ya vieron? Entonces, aguas, siempre aguas y superaguas con cualquier maestro espiritual que te esté de alguna manera sacando de ti. ¿Ya vieron? Que se vuelve como seductor y te saca de ti y te dice, ven porque vamos a esto, al otro, pero de una manera seductora y todo. No, tiene solo que, o sea, el maestro, si es un verdadero maestro, su único trabajo es empujar al discípulo hacia adentro de sí mismo. ¿Ya vieron? Porque ahí está su ser. Contra más lo empuja hacia adentro, pues lógico, más contacta con su propio ser. Y contra más contacta con su propio ser, también la dependencia del maestro también mengua, va disminuyéndose proporcionalmente. No la relación, el amor, el cariño y el que pueden vivir juntos toda la vida o convivir juntos toda la vida. Yo no digo eso, porque no es como lo que estoy diciendo de la personalidad que le echo para afuera. Pero de todas maneras, te liberó. Sí te liberó. ¿Ya vieron? Porque te metió en ti. Y entonces el verdadero maestro siempre te va a empujar hacia adentro de ti. Siempre. Si te saca de cualquier manera, hay problemas. Porque te va a alejar de tu ser. Y tu ser está en ti. De momento, en primer nivel, está en ti. Luego está en todo, pero está en ti. ¿Sale? Entonces, muy abusados con eso porque importa demasiado. Se ha convertido en los últimos, como viene un cambio en el mundo, a lo mejor nos da tiempo de platicar algo de esto, está habiendo un cambio, entonces hay una gran oferta espiritual de maestros y todo, que algunos sí te guían bien, otros regular, otros francamente van para peor, y otros súper peor. Pero sea como sea, de alguna manera hay una gran oferta, porque ¿qué creen? Aquí el dinero importa mucho. ¿Ya vieron? El Dios de este mundo es el dinero. Entonces, pues si hay dinero, hay oferta. Yo te guío. ¿A dónde? Al nirvana mayor. Y entonces ahí vas y clac, clac, clac. Cada 3 pasos me tienes aquí, tengo una cartera y me vas echando el dinero y ahí ¿ya vieron? Entonces aguas con eso. Claro, estoy exagerando porque la gente muchas veces lo hace de buena fe y todo, pero tengan cuidado en eso, que nadie te saque de ti, porque te va a perder. Y te va a pasar lo del niño, bueno, el jovencito de la caricatura. Entonces, después de 20 vueltas, llega y le dice, bueno, lo que les digo, que no lo encontré en ningún lado. Dice, bueno, lo buscaste en mal lugar. Y entonces le dice, ¿y qué hago? Siéntate acá. ¿Qué, no te cansaste de tantas vueltas? Siéntate y te voy a decir que está dentro de ti. Por eso se afirma una y otra vez, dentro de ti reside el poder del Supremo. ¿Ok? Todo lo que el Creador es, yo lo soy. Esa es la afirmación. Entonces, uno debe decir, dentro de mí reside el poder del Supremo. Ya hablaremos del poder cuando vayamos un poco más adelante, ya en la etapa final y todo esto. El poder y omnipotencia es un asunto. Bueno, entonces ya estamos. Fíjense qué bonito es poder localizar algo en 4 pasos muy sencillos. Ya estamos hasta acá, ¿sí? Entonces, 4 pasos es lo que se van a llevar en este taller. Pero esto, millones lo van a escuchar y les va a ser de inmensa utilidad. Porque crean, no está dicho así. Se los garantizo, conozco mucho del tema. Entonces, está dicho, pero no tanto así. Pero bueno,
Entonces ya tenemos vacío y luego dijimos gran vacío. Ya lo platicamos ayer, es todo un repaso rápido. Gran vacío siempre es la conexión con el exterior. ¿Cuál es la ilusión? La ilusión que comenté ayer es el engaño de que yo estoy detrás de mi piel, ¿no? Estoy atrás de esta piel y que todo lo que está fuera de la piel es no yo, no soy yo. Personas, objetos, reinos vegetal, animal, los astros, los cielos, la tierra, todo, no soy. ¿Ya vieron? Esa es una ilusión, por eso cuando a veces se habla de Maya, recuerden que dice la ilusión de los sentidos. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo alguien con sus sentidos ve y dice, ¿dónde estoy? ¿No? Entonces, si lo hago con mis sentidos, lógicamente digo, no, estoy acá y estoy atrás de esta piel. ¿Ya vieron? Cuando hablábamos ayer del proceso de expansión, hagan de cuenta que la idea es que si tu energía está contraída aquí adentro, entonces ahí te localizas. Por ejemplo, si ustedes se ponen de pie, cuando hagan ahorita sentados también, si tú te localizas tal y como estás, sabes que estás ahí adentro, sabes que estás en todo tu cuerpo a la vez, ¿no? Más o menos. A veces puede estar más centrado en un punto del cuerpo que en otro, ¿no? Porque puedo caminar y estar atento de mis pies. Pero normalmente tengo una sensación de que estoy adentro, en todas partes adentro. No digo, de aquí para arriba sí estoy y para abajo no. O al revés, peor. De aquí para arriba estoy y de aquí para arriba no estoy. Pues entonces, ¿dónde estoy? ¿En el ombligo? ¿Dónde? ¿Ya vieron? Tengo la sensación, estoy adentro. Entonces dijimos, la ilusión de los sentidos, ¿no? Así a veces se ha marcado. El sentido no lo hace, pero lo hace cuando va la mente. Es un proceso complicado, pero se dice gran vacío, ya lo hablamos ayer, es contemplar y contemplar y contemplar para que tu energía de alguna manera se afloje y se vaya permeando. Entonces todo ahí a donde va llegando mi energía, al principio me siento unido a todo y tú dices, es que todo es el ser, es que lo que sucedió es que tu energía se está expandiendo y como estabas en el ser, resulta que la energía se expandió y la energía te informa que el ser está en todos los objetos que te rodean, pero es tu propio ser, que se expandió la energía. ¿Ya viste? Entonces ahora dices, es que eso es un nivel primero de logro. Hay toda esa montaña, solo hay ser, no hay más que formas dentro del ser, del único ser. Ese es un primer nivel de logro. Y el segundo nivel de logro entonces sería, no solo los objetos están dentro del ser que yo soy el único ser que soy también esos objetos. Aunque no hay una dislocación de que tú, no es decir, personalmente yo soy esta flor o yo soy esa persona, no, es como de globo, no sé cómo decirlo, pero pues, así se me ocurre. Como de globo soy todo. No puedo ver nada que no sea yo, no puedo. ¿Qué hacemos? Pues ya no podemos hacer nada, pues ya se descompactó y se acabó. ¿Ya viste? Entonces ese logro es importante y hay que irlo madurando poco a poquito. Cada vez que la mente interviene, recuerden, se cae en el asunto de volver a separar y a dividir. ¿Ya viste? Por eso, por ejemplo, los Shiva Sutras, los dos primeros aforismos, ¿no? Un aforismo es una pequeña frase que no es de fácil comprensión, sino es añadido y experimentado, meditado y platicado, ¿no? Un aforismo es una frase que contiene una gran cantidad de substancia. Y entonces, la primera es, el ser es conciencia. Se acabó. El ser es conciencia, o el Atman es conciencia. ¿Y qué dice el 2? El conocimiento es atadura. El conocimiento es atadura. ¿Ya viste? Entonces tú dices, ¿y qué ya no vamos a tener ningún conocimiento? No, si la persona se despierta, sí puede tener conocimiento. El problema es que no se despierte. Entonces su conocimiento lo ata a la separación, a la fragmentación, lo ata a la experiencia de la vida y la muerte.
La vida y la muerte, más bien la muerte no existe en lo absoluto para el ser. ¿Ya vieron? Pero la experiencia, por eso es una atadura, porque hay vida, hay muerte, hay enfermedad, todas las dualidades. Hay vejez, hay estoy en la ilusión. Ahí está el asunto. Entonces ya el segundo paso, ya dijimos que va hacia afuera. Si la persona llega hasta un punto de comodidad, no debe forzarlo mucho, como platicábamos José ayer, sino hacerlo, gozar. Ahora sí, como dice por ahí, disfruta el viaje. Entonces te expandes, hasta ahí llego, pues hasta ahí llegué, ¿qué hago? Y ya de repente un día, pues, ay, esto está más cósmico. ¿Ven? Cuando se expande completamente se empezó a utilizar el concepto, en siglo un poco más atrás, en el siglo XX, a mediados, ¿no? Empezó todo un proyecto y entonces se le llamó conciencia cósmica. ¿Ya vieron? ¿Y por qué conciencia cósmica? Porque tengo la conciencia de ser el cosmos y el cosmos es la existencia manifiesta, está fuera de mí, yo soy la existencia. ¿Ya vieron? Entonces ahí el que vaya logrando eso poco a poco. Acuérdense que yo lo estoy dando en pasos muy marcados. Es posible que la persona en cualquier momento, en su proceso de despertar o en cualquier momento de su proceso espiritual, un día esté en un jardín o vea una montaña y experimente una unidad muy grande, una fusión con todo. No es así de que si ya no logré esto, pues ya el otro tampoco, y el otro tampoco, y el otro tampoco, y el otro menos. Sino puedo vivirlas. ¿Ya vieron? Así es como está la cosa. Entonces, sí se pueden tener experiencias de ser uno con el cosmos, aunque la persona esté en proceso de despertar. Porque aquí lo que yo les decía ayer, esto no es un proceso evolutivo, no sé cómo explicarlo, pero como genético de que las especies van evolucionando y solo después de ya llegó una especie que es así, ya se despertó. ¿Ya vieron? Como que la especie dentro de no sé 1 millón de años, esos son los budas los hombres Buda. Eso también funciona, pero mejor de una vez ahorita, ¿o te vas a esperar? No. Tenemos poco tiempo. Entonces, no tenemos 1 millón de años para despertar, no. Entonces, ahora. Entonces, bueno, ahí está. Ahora, ya logramos el segundo nivel. Pierdo la ilusión de estar separado, ¿no? Primero me siento unido, ya lo dije, y luego me sé. Como tú dices, yo sé que este es mi cuerpo, es lo normal en una persona normal, este es mi cuerpo. Pues dirías, yo soy el cosmos entero. Y entonces es cuando le llaman, ya en ese nivel, Ishwara. ¿Ya viste? Yo soy el Señor del universo, yo soy el universo. El Señor es así como el universo entero, yo lo soy. Entonces ese nivel está ya culminado. Pero luego viene el tercer punto, del que podemos platicar un rato ahora, y entonces es supremo gran vacío, que es vacío, gran vacío, supremo vacío. El supremo vacío, como dije al final en un par de minutos, no es la conexión de la conciencia hacia afuera. Volviendo a la zanahoria, no es cierto, zanahoria, volviendo a la zanahoria, entonces tiene 2 ojos. ¿Ya vieron? Bueno, porque lo rebanamos así, pues. Entonces una vio a la existencia. Y entonces está el segundo nivel. ¿Ya vieron? Gran vacío. Hacia afuera, contemplo. Pero tiene el ojo hacia adentro. Y le llaman introspección, ¿no? Intro hacia adentro, ver hacia adentro. Entonces, en ese proceso, para llegar al supremo vacío, técnicamente no puedo ir para afuera, ¿no? Sino que la conciencia se vierte al interior. Entonces la persona a la hora de meditar se va yendo hacia el interior, más y más. Encuentra diferentes capas normalmente, porque al principio cierra los ojos, cierra los ojos y entonces entra un poco, puede haber ahí sensaciones del cuerpo, incomodidad del cuerpo, pero luego se encuentra con estados de ánimo a veces, ¿no? A lo mejor está meditando, experimenta aburrimiento o llanto o lo que sea. Y luego se mete más y entonces está la loca de la casa que empieza, tic, 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 empieza a hablar en la cabeza.
y entonces hay muchos pensamientos, ¿verdad? Y entonces ya, pero vamos a suponer que la persona va trabajando, y entonces entra al punto en que rebasa la loca de la casa, y entonces ya está en un gran vacío. Y si ese vacío se consolida, nada más se vierte tantito para adentro, ¿ya vieron? Y entonces la posibilidad es que salga la conciencia, que está aquí, anclada aquí, pero se localiza aquí. Entonces, como todo va hacia adentro, diríamos que se escapa del cuerpo. Y a la hora que se escapa por Brahmananda, o sea, por la abertura de Brahman, la abertura del absoluto, que está acá. Entonces todo el mundo ya lo conoce, ya se difundió Kundalini Yoga, ya todo el mundo eso se lo sabe de memoria, está la flor del loto y todo. Pero sí es. Y entonces cuando la conciencia se fuga, ahí sí de inmediato, ¡puc! ¿Ya vieron? En conciencia, porque a veces las personas ahí adentro conectan con otras realidades sutiles. También es posible, pero les estoy haciendo esta distinción. Dijimos ayer, está el ser humano acá, aquí estamos, ¿no? ¿Aquí qué hay? Somos nosotros las personas de acá, somos estas plantas, las cabañas, pues está claro que esto es lo que es acá. Pero el cosmos es como una televisión, pero de las buenas esas modernas, que da gusto cambiarle, pero nunca encuentras nada, porque son como 1000 canales. Y entonces tiene no solo para acá, tiene para arriba. ¿Ya vieron? ¿Cuántas? Todas. Entonces, ¿y por qué todas? Porque cada ser crea una realidad con su mente. Cada chispa divina crea su realidad. A veces son realidades compartidas y a veces no. ¿Ya me entendieron? A veces, bueno, tengo como mi realidad muy personal, es más exclusiva, pero no somos tan exclusivos. Ya todo el mundo creó todo y siguen creando como locos. Entonces, todo hacia arriba, ¿ya vieron? Es no horizontal, vertical en sentido ascendente, ¿ya vieron? Y entonces, cada vez más sutil. Fíjense, porque esto importa mucho para que entiendan lo que quiere decir salir por Brahmananda y entrar al absoluto, entrar a Brahman. Pero la posibilidad es que la persona en su meditación no entre necesariamente a Brahman, sino que pasa a una de esas realidades, a veces conocida por ella misma, a veces no tanto. Y ya se les andan apareciendo los ángeles, y ya se les andan apareciendo no sé qué tantos, y entonces son realidades que están en sentido ascendente. No es lo que yo en este momento estoy llamando supremo vacío, no es, pero es una experiencia muy común. Entonces las personas entran, a veces tienen de diferentes tipos de contacto y seres. Hay gente que tiene más control de eso, hay gente que no, pero puede suceder. Pero bueno, si vas y ves lo que ves, pues estás contento y feliz, no te va a pasar nada. Solo el temor de que algo te pasa, resulta que como eres el creador de todo, te pasa. Es que aquí me va a pasar no sé qué. Ya ves, ya me pasó. Sí, ya lo sé. ¿Para qué estás pensando que te va a pasar? No te puede pasar nada. A tu ser no le puede pasar nada. Nunca. Entonces, bueno, pero de alguna manera sí quiero hacer esta distinción. Son realidades primero formales. En el budismo, voy a tener que usar esta palabra, es rupa. Rupa quiere decir con forma. Rupa es forma, ¿no? Como esta rosa que me regalaron, no sé si es un rupa, tiene una forma definida. Entonces es como un ser más definido, ¿ya vieron? Pero ¿qué tal si se va yendo más para arriba y empieza a desfragmentarse la forma? Y entonces es lo que llamaríamos arupa. Niveles rupa, niveles arupa. Y los arupa no tienen forma. Se empiezan a desfragmentar, empiezan como entidades, lo que llamaríamos como los diamantes, como geométricas, y luego pueden aparecer como si fueran llamas vivientes, pero son seres, no nada más, bueno, y entonces puedes estar viviendo eso, pero uno estás feliz ahí, qué bonito esto, y entonces ahí estás viendo, y luego se puede subir un poco más. ¿Ya vieron? Si se sube un poco más, entras a un nivel absolutamente, no sin forma definida, ya no tiene forma. No hay forma, lo que hay es conciencia, pero hay muchos seres,
entonces todavía está en la existencia. ¿Ya vieron? Lo que llamaríamos las chispas, que ya yo usé ese término, chispas divinas o el Atman, como de alguna manera individualizado. Entonces un universo, vamos a llamar universo, pues no tiene forma, o sea que estamos en medio de un problema. Pero bueno, es como un universo en el que no hay forma, pero son puros seres. Entonces miríadas de seres podrían están ahí. Aquí pon 1.000.000, se van hasta allá de la montaña, porque no cabemos. ¿Cómo le vamos a hacer? Arrímate. Pues órale, ahí vas, hasta allá. Te tienes que arrimar. Ahí están todos. Les encanta estar alrededor del Shiva Jyotirlingam, ¿entienden? Este es un concepto que lo conocerán más adelante si llega el momento de platicarlo, pero el lingam de luz de Shiva. Entonces, Jyoti es luz y lingam es el pilar, ¿ya vieron? Entonces, el pilar de luz de Shiva, así es como se llama, Shiva Jyotirlingam. Es el cuerpo de luz de gran trascendencia, ¿no? De fuego blanco electrónico cristal. Entonces, cuando hay una entidad en la existencia y es una poderosa presencia Shiva Jyotirlingam, entonces todos les encanta estar ahí cerca. Como las maripositas, ¿no? Las maripositas que van a la luz, pero las mariposas se queman, pero de todas maneras dicen, moriré, pero en la luz. Y entonces ahí van todas al foco y mueren. Y en este sentido es igual, porque el que se acerca ahí se muere, pero se vuelve el todo. Se muere como individuo y se convierte en el todo. ¿Ya vieron? Pero bueno, conclusión, es una región en que las entidades no tienen forma y son pura conciencia. Les estoy hablando de los diferentes niveles. El Shiva Jyotirlingam puede estar en cualquier nivel, está ahorita acá, entonces puede estar en todos los lugares. No quiere decir que nada más en una región más energética, invisible. Está en todos, ¿ya vieron? Pero bueno, y ahí tienes cómo vas de los niveles con forma, ¿sale? Niveles sin forma definida, pero tienen forma, pero no está definida, como la llama de una vela, que se está moviendo la llama, entonces no está definida, esto está definido, este cuerpo está definido. Una llama es sinuosa, ¿no? Puede haber entidades de ese tipo, más del tipo, en el descenso, la energía libre pasa por la geometría sagrada y pues tiene que haber puntos de referencia, si no, ¿cómo te localizan ahí abajo? Entonces tiene que haber puntos de referencia, punto, 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 un triángulo, y otro punto, una pirámide. Ya tienes una forma, pero si no hay puntos, ahí está la cosa. Entonces, ya más o menos está, pero bueno, todo lo que acabo de decir no es ¿cuál era? Supremo, ¿verdad? Supremo vacío, no es. Es haber entrado a otras regiones de dominios cósmicos. Así como todos vienen de su domicilio, de su casa, pues, de acá, también puede haber diferentes domicilios estelares, pero también puede haber diferentes domicilios cósmicos. Entonces, esto es un relajo, porque uno no sabe ya de dónde vino. ¿Qué hago acá? Pues, ¿para qué te vienes? Entonces, ¿ya vieron? Entonces, yo les dije ayer, cada quien viene de un dominio cósmico. Y lo normal es que en su vida trate de regresar ahí, porque es como haberse perdido, ¿entienden? Eso es así la experiencia. Estás en el bosque o en una selva, tienes tu cabaña, pues ahí es mi casa, ¿no? Ahí yo estoy tranquilo, estoy seguro. Pero me salgo y paseo y me pierdo un poco por la selva, y al principio hasta estoy contento viendo las plantas o escuchando a las aves cantar, estoy feliz. Pero llega un momento en que, ay, me quiero regresar a mi casa. Ya me quiero regresar a mi casa, por favor. Ya, por favor. Ya te fastidiaste. ¿Para qué te vas tan lejos? Entonces, ¿qué hace la persona? Ese es el peregrino espiritual. Ya bien perdidote. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y a preguntarle a todo mundo. Y todo mundo le encanta decirte. ¿Ya viste? Antes que no había el aparato ese para guiarse en las ciudades, era lo usual abrir la ventanilla
que ya ahorita eléctrico, todo está cómodo, pero antes, oye, voy a no sé dónde, no te preocupes, yo te voy a decir, por acá y para allá. Llegabas, no era. Y el otro, todos les aman guiarte, aman decirte cómo vas a llegar. Pues igual en esto. Luego canalizan la gente y les dicen esto y lo otro y lo otro. Digo, estos pobres. Entonces, así no van a llegar, seguro, pero bueno, pero ahí van. ¿Ya vieron? Entonces, así está la idea. La idea es no perderse en el camino, sino ir hacia adentro. Entonces, diferentes dominios cósmicos, pero finalmente, la idea es que lo que yo estoy diciendo es que la energía y la conciencia sí salga por acá. Si se sale por ahí la conciencia, hay un proceso que lo conocen todas las tradiciones espirituales, que se llama éxtasis místico. Ya ustedes lo conocen porque lo he hablado mucho. Ex afuera, stasis, acción de estar. Dejo de estar en la existencia. Éxtasis, no estoy acá. Estoy afuera. ¿Y en dónde estoy? Estoy arropado, vamos a decir, en el bien amado, o estoy metido en la trascendencia. Y entonces, por primera vez, conozco lo que es la presencia en la trascendencia, en donde no hay percepción. Todos los dominios cósmicos que les estoy diciendo, tú dices, ¿cómo sé que estoy ahí o no? En todos los dominios cósmicos hay algún tipo de percepción. ¿Ya? Algún tipo. Por ejemplo, yo les dije, hasta arriba están puros seres, pero te dije, son muchos seres. Entonces hay una percepción de que son muchos. No los veo porque no tienen forma, pero son muchos. Y son pléyades alrededor de las fogatas de los seres, de los, vamos a decir, grandes seres de luz. Entonces se aglutinan, pero de alguna manera ahí están, hay percepción, tú sabes que ahí hay muchos. Y puede haber comunicación, pero es rarísimo comunicarse con alguien que no tiene boca, tú no tienes orejas, y no... Pero bueno, al estar ahí no tiene nada de raro. Ahorita suena raro porque dices, si te quito la boca a ti y me quito el oído a mí, pues valiente conversación que nos vamos a tener. Pero en ese dominio cósmico es absolutamente natural y perfecto. Suena raro acá, pero ahí no suena nada raro. ¿Sale? Entonces, para distinguir, ¿no?, aquellos que han explorado algunos dominios cósmicos de alguna manera, entonces nada más tienen que saber si hay algún rasgo de percepción. Y entonces quiere decir que en el dominio cósmico estoy experimentando y viviendo algo. Ahí dice, si en un dominio cósmico puedo recibir información de la trascendencia, sí se puede. Pero hay percepción. Lo recibo como luz, lo recibo como voz, lo recibo como algo. Entonces hay percepción. ¿Sí me estoy explicando? El éxtasis del que estoy hablando o este supremo vacío, no hay tal cosa. Si se entra, es la trascendencia. Y por eso llamamos, y lo hemos dicho mucho acá, inefable. No puedes describirse con palabras, no hay percepción, pero es el absoluto. Uno y único por siempre y para siempre. ¿Ya? Entonces, y eso le llama éxtasis. Si la persona entra en éxtasis, entonces normalmente a veces se desvanece un poco, ¿no? O sea, como que se afloja, entonces conviene, si se acuesta, pues bueno, ahí que se acueste. Y entonces porque ya no está en control, ¿sí se entiende? Está como si tú quedaras dormido, más o menos. Así. Pero pues que te agarren, porque si no, ay. Entonces ya le están... Y entonces, ¿qué pasa? Has conocido algo extraordinario, que quiere decir aquello que estuvo antes de la manifestación de una realidad, vamos a llamar de un kalpa, ¿saben? Kalpa es manifestación cósmica. Antes de la manifestación cósmica está esa conciencia, por siempre y para siempre. Durante la manifestación cósmica, que lo hace a través de su poder, ya lo platicaremos después, entonces de su luz, de su yoti. Entonces se manifiesta y también está en la existencia, inmanente le llama, está dentro,
pero también está después. O sea que está antes de una manifestación cósmica por siempre y para siempre. Y las manifestaciones cósmicas son como burbujas en el agua del océano donde revientan las olas. Entonces están surgiendo y nace la burbuja y se deshace. Así, igualito. Entonces está antes, durante y después. Entonces esa es una inmensa verdad. Todavía, ahorita hablaremos ya después, ya ahorita no, pero la verdad absoluta tiene que incluir ambas cosas. ¿Ya vieron? Tiene que incluir la conciencia del absoluto en su trascendencia, pero también del absoluto en la existencia. Y culmina la última ilusión. La última ilusión, lo adelanto un poco, es la conciencia de separación entre la trascendencia y la existencia. ¿Ya vieron? Pero la anterior, que no se las he dicho, eso está peor. Entonces, la sensación de separación entre el ser y la divinidad. ¿Entendieron? El supremo vacío lo que quita es la ilusión de que mi ser, que está en la existencia ahora, que ese ser está separado de la divinidad. Esa es una ilusión. Es un engaño en el sentido que lo estamos sabiendo. ¿Ya vieron? Cuando entra ahí la conciencia, entonces se rebasa esa ilusión y se dice, yo soy el absoluto. Mi ser es como una gota de agua, porque así lo tuve que decir, en un inmenso océano del Brahman. Yo soy el Atman acá, pero el Atman está informado por toda la existencia. Entonces hay un cierto nivel de ilusión. Pero cuando se entra ahí, la gota se entró al océano. Y entonces el Atman entró en Brahman. Es otro de los aforismos, ¿no? Atman es Brahman. Atman es Brahman. La gota de agua es el océano. Ya estamos. Entonces no tiene que haber prisa en este sentido, pero tiene uno que entender que las prácticas que están haciendo están dirigidas en ese sentido. Nada más que hay que tener cuidado porque las personas quieren entrar con mucha... Pues a veces tienen mucho enjundia, efectivamente, mucho amor a lo divino también, mucho anhelo de espiritualidad, pero de plano se encarreran, entonces se van a quemar, porque sube y sube y sube fuego, y aquí lo tienen más tapado que quién sabe, que una lata de esas que espérense tantito a que se afloje, ¿no? Que se abra la mollera tantito, y entonces ya puede fluir puede fluir bien. Aguas con quererlo empujar, no lo empujen, porque luego vienen los apagafuegos, y eso es literal. ¿Conocen a los bomberos? Llegan los bomberos, pero no los bomberos que llegan en camión, entonces tienen que apaciguar el fuego, ¿ya vieron? Entonces la persona se siente mal y ya sabe. Entonces, mejor nada, no tenemos por qué sentirnos mal de nada. Hacemos nuestro trabajo con amor, con empeño, con cariño, vámonos despacito, vidas. Yo usé un pequeño escrito que siempre me gustó mucho y dice algo así para que ojalá lo quieran compartir luego en su corazón conmigo. Dice, yo voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo. Porque no es lo que importa llegar pronto ni solo, sino con todos y a tiempo. ¿Sale? Entonces, háganlo así, no corran para llegar primero, porque pues no son los 100 metros planos de las Olimpiadas. Tranquila la cosa, háganme caso en eso. Iremos, sepan que iremos, pero así, para que no haya demasiado fuego que los lastime. No es necesario, ¿sale? Pero a veces la enjundia, el anhelo de lo divino hace que la persona practique más. Y luego he oído por ahí que esas personas van con alguien que les asesora y dice, eso se te quita, pero transmuta más, ¿conocen los Cuatro Fantásticos? Hay uno que decía, llamas a mí, así van a acabar. Y le dicen, no, síguele, porque con eso se te quita. Sí, se te quita. No, porque estás hablando de fuegos cósmicos. ¿Ya entienden? No se habla de otra cosa. ¿Qué horas tenemos? 12. A las 12. Bueno, mire, hoy como es mi cumple... Espérense. Miras.
No me salvé del aplauso. Pero bueno, mi idea era que cuando terminara un poquito antes, para, bueno, que me hagan sus preguntas y todo, y al final nos paramos un momento y me gustaría a los que quieran darme un abrazo, y yo se los doy con mucho cariño, y me dejan un poquito separado para ver a cada uno un poco solo, no juntos, de uno en uno, y para darle su abrazo a todos los que quieran acercarse, y se va a tomar algo de tiempo, entonces por eso vamos a acabar un poquito antes. Todo culpa del cumple, ¿sale? Muy bien. Si alguien tiene una pregunta o dos o tres, aquí esta mujer ya quiere preguntar. Hola, maestro. Encantada de estar en una presencia física. Qué bueno, amor. A ver. Yo hice el taller Despierta Online el año pasado. Y... ¿no se oye? ¿Lo habéis dicho? Sí. Ah. ¿Se oye allá? Sí. Vale. ¿Sí? Y en mayo tuve que dejar las prácticas energéticas. En mayo del año pasado. Y hasta hoy. ¿Las tuviste que dejar? ¿Por qué? Sí, porque, bueno, tuve mareos, náuseas, estuve un par de días sin comer, Se descompuso todo. Y sí, entonces bueno, hablé con algunos y me dijeron, bueno, pues sigue con las prácticas de atención y sigue meditando, pero en la meditación también a los 3 segundos de sentarme tenía al principio temblores, pero luego como convulsiones o contracciones en el abdomen que me pueden durar hasta hora y media, 2 horas, incluso también, o sea, y como que intentaba pararlo y, o sea, lo puedo parar, pero si digo, va, ya ha parado, y entonces ya me relajo y vuelvo a la respiración o a los sonidos, y entonces vuelve otra vez. O sea, como que tengo que sostener la atención en pararlo porque si no, vuelve. Y entonces también igual con la visualización después de la pránica, recuerdo que o sea, para el pilar decía, bueno, pues imagina que se va extendiendo pues 1 metro, 3 metros, y yo sentía que se iba, digo, ¿a dónde vas? Intentar seguir las indicaciones. Y digo, si yo no estoy haciendo, digo, si yo quiero que te quedes ahí, que no te vayas para allá. Que no te muevas. O sea, pero como que tiende a expandirse sin yo querer, y como que no siento que tenga el control de pararlo, ¿no? O sea, como la conciencia que comentabas ayer. Y también, pues hoy, por ejemplo, no he podido hacer el estilo blando, empiezo a hacer así y ya sentía mareo. Que yo digo, bueno, voy a probar, que llevo hace mucho tiempo que no. Sí. Entonces, claro, y ahora siento lo que comentaba ahora, ¿no? Que siento mucha energía aquí, la llevo al corazón, la intento circular, intento que se vaya, pero hay veces que, claro, esto no, no está cerrado, pero no es que haya querido correr, sino que quiero que se abra, o sea, quiero hacer algo, quiero alguna práctica, algo que pueda hacer para que me ayude a abrir esto, pero que no siga aumentando la energía antes de eso, porque si no, no sé cómo... Sí, es que a veces cuando se levanta, ya no fácilmente se le puede apaciguar. Es normal en la práctica, es normal, primero, es normal que cuando las personas practican, no sé, pero un 70% empieza el fuego a moverse dentro de uno. Y entonces puede haber movimiento así, puede haber mucho, a veces quiere la cabeza, te puede parar, bueno, la cabeza puede ir hacia acá abajo, a veces quiere ir hacia atrás, se mueve, pero luego va a las articulaciones, algo así como si pero sí que tú lo estés haciendo, ya viste, y luego a lo mejor te pone de pie un poco la energía y puedes hacer como una danza de tai chi, ya viste. Es usual que cuando el fuego aumente, se va a manifestar.
en un porcentaje de discípulos no lo experimentan, no se mueven con la meditación, pero en un gran porcentaje sí. El problema es cuando ese fuego que está prendido te crea malestar. Tú estás presentando mareo y ya todo el mundo está bien prevenido, ¿no? Y deben de estar bien prevenidos, que son el mareo, el dolor de cabeza, el deseo de vómito, ese lo reconoces, deseo de vómito, ira, digamos, muy propenso a la irritación, ¿no? Estás muy colérica, te dicen hola y ¿qué quieres? Bueno, pues ya no te saludo entonces. ¿Y tú qué? Pero bueno, sí puede pasar, eso, la ira y todo. La cosa es ver si te produce algún mal. Tú me estás diciendo que sí te está produciendo algo que no te gusta, que no es deseable. Sí estamos en eso. Entonces, efectivamente, la técnica siempre, para empezar a apaciguar ese fuego que se ha levantado de una manera, es darle un poquito de tiempo, no hacer prácticas energéticas. Si la meditación, porque la meditación también levanta energía, aunque la gente no lo sepa. No tanto como las prácticas energéticas, pero también lo levanta. Por ejemplo, en el caso, tradiciones que no hacen formalmente, a lo mejor alguno de ellos individual sí, pero formalmente el Zen japonés no hace prácticas energéticas. Ellos se dedican a estar sentados en atención plena, ¿no? Y utilizan nada más 3, no tienen más prácticas. Atención a la respiración, atención al cuerpo sentado, atención a la propia conciencia. Y le llaman Susoku-kan, que es atento al flujo de la respiración, Shikantaza, atento al cuerpo sentado. Es algo así en español como estar correctamente sentado, pero es atento. Estás como, estoy acá, ¿no? Y el otro se llama el más puro Shikantaza. Quiere decir que la propia conciencia que ha despertado después de mucha práctica estando en el cuerpo sentado, como que se puede ir del cuerpo, o sea, ya no tienes que estar atento del cuerpo, pero te quedas atento de sí mismo, ¿ya vieron? Del propio ser. Y se llama el más puro Shikantaza, ¿ok? Atento a la propia conciencia. La conciencia está consciente del propio ser que yo soy. Entonces, son las prácticas del Zen japonés. ¿Pero por qué digo esto? Porque ellos no tienen prácticas energéticas, pero el reporte de monjes del Zen japonés que se les prende el fuego es exageradamente alto. ¿Ya viste? Entonces, aunque no hagan prácticas energéticas, sí se les levanta el fuego. Pues ya ni modo, ¿qué se hace? La cosa es que no te haga daño, ¿entiendes? Que no te lastime, que no te haga sentir bien. ¿Puedes dormir? O te puedes... Hoy no. Hoy no, pero pueden pasar días y no duermes, y duermes 1 hora o no, y el cerebro está como después de 5 cafés. Clink, 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 así. No, en general duermes. Consigo dormir, pero es que eso, dejé la estar a meditación porque no... No, entonces ya lo tengo para ti, de momento, porque una instrucción, acuérdate que nunca es para siempre. Y entonces luego no me verás y a lo mejor dices, no, es que él me lo dijo y ya no voy a cambiarlo. Pero bueno, dejar las prácticas energéticas, dejar la meditación formal y dedicarse a contemplar de la manera más suave, pero en contacto con la naturaleza. Tú dices, es que la gente piensa, eso es muy poco. Eso, pues, ¿cómo? Todo el mundo respirando por ahí, todo el mundo haciendo meditaciones y yo nada más paseando viendo las montañas. Sí, no importa porque... Si estás en la situación correcta, si estás en conciencia, ya viste, está bien. Pero es una forma en que los ojos abiertos, el movimiento te está contactando con todo, ¿entiendes? Porque cuando se medita, se entrecierran o se cierran los ojos, inmediatamente la energía queda más centrada acá, ya viste. Entonces, cuando abres los ojos, tu energía también se expande un poco, y entonces maduras tu estado de vigilancia y atención y conciencia así, hasta que te sientas mejor y luego vamos a dejar que tú vas a recibir la ayuda necesaria para que logres soltar esa energía y que no le tengas que decir a dónde vas, sino que se meta, gradualmente te integre con todo, poco a poquito, hasta que te sientas cada vez más unida a todo, a todos nosotros. ¿Ya viste? Pero ahorita la instrucción sería esa. Claro, ahorita estás en el grupo, digo, si hace ejercicio, alguna cosa, tampoco es que ya no puedo hacer nada.
¿no? Oye, caminata consciente, no. Es que esto, no. No, sí puedes hacer algo, pero... Porque cuando se prende, sí hay que buscar... Se habla dominios cósmicos, ¿no? Y aparte, lo que deben de entender es que el fuego cósmico puede estar concentrado en un hombre. Y cuando está concentrado en un hombre, ustedes imaginen que se localiza, le llamamos energía de la madre porque así está bien para entender. La energía de la madre la localizamos en el perineo, ¿no? Y la energía del padre la localizamos abajo del hueso, y la energía de la madre y del padre, acá y acá. Son de dominio cósmico esos fuegos, pero están graduados, ¿no? Graduados al cuerpo humano. Más o menos como te lo voy a... Imagínate la luz eléctrica de una ciudad con la tensión poderosa que saca, es las fábricas, o no sé, plantas pues, de energía, sacan una luz, una cantidad de energía brutal, pero seguramente, yo no conozco de eso mucho, pero seguramente la tienen que ir graduando hasta que entre en tu casa, en un foco, porque si entrara directo de la planta, seguramente se explota toda la casa. ¿Ya viste? Entonces, más o menos es lo mismo. En el hombre, el fuego cósmico de la madre y el padre está ajustado a este organismo que estamos viendo, o sea, al cuerpo humano. Pero, ¿qué pasa? Que cuando esos dos se activan y el proceso empieza a avanzar poco a poquito, vidas, poco a poquito, entonces empieza a avanzar, entonces esos dos fuegos empiezan a abrir, así le llamamos. La gente entiende cómo abrir los canales energéticos, los nadis, los chakras, y así se va abriendo todo. Pero ¿qué crees? Cuando se abre, y se abre para abajo y se abre para arriba. Entonces aquí se abre un boquete, pero mira, y abajo se abre las plantas de los pies hacia abajo. Entonces entran otros dominios cósmicos, que son más bien, les llamarías, vamos a ponerles un nombre, solares y terrenos, o como de la tierra, pues. Es otro dominio, es otro poder de energía, ¿ya viste? Entonces, por eso digo que debe de ser suave tu trabajo y no debes de preocuparte. Nada más debes de hacer lo que hoy te digo, estate feliz y agradecida y contempla la naturaleza, pero en estado de vigilancia y atención bien. Y cuando camines, estate consciente del caminar. No es pasear y pensar en cualquier cosa. Eso no. Es pasear y estar atento del cuerpo, estar atento de la naturaleza, estar pendiente de los sonidos, de la temperatura, de los olores. Y no creas que eso es nada. Sí lo es, porque es el ser activo, estando consciente y presente en ese momento. Ya viste, más adelante veremos que eso se suelte se vaya soltando y que no te haga sentir mal. Llegará un momento en que la persona al principio se puede sentar inquieta de que eso que dices, se me va la energía y digo, mejor la recojo. Agarro mis tiliches y me los recojo. Así se dice en México, agarro todo. Pero con el tiempo lo que quieres es al revés. Lo que quieres es que se vaya expandiendo más y más y confías como un niño pequeño con su madre, ¿ya viste? Hasta hoy yo no he visto un niño pequeño que su mamá la va a pasar de la cuna a la mesa por ahí y empieza a dudar tantas cosas. Cuando se da cuenta ya lo pasaron. Entonces, confía. O sea, el bebé confía en su madre entonces debes de confiar igual, pero vamos a bajar el fuego. Sí, o sea, yo como que yo lo dejaría, pero digo, es más de lo que me toca ahora, considero, ¿no? Entonces, porque digo, si no, se va y no... O sea, porque también me pasa que, o sea, igual sin meditar, igual estoy sentada y de repente noto como en la columna vertebral un zoom, zoom, zoom. Sí, y sube exacto. para arriba, pero no baja. Y entonces, zoom, zoom, y se me queda aquí la cabeza que me pone como un bombo. Y a veces sale un poco, a veces no. Entonces, no. ¿Sientes que topa y que se queda acumulado ahí? Sí, como que se me va hinchando la cabeza. Sí, ok. La hinchada de la cabeza, ahí va. Bueno, Como un globo. Contra la hinchada de la cabeza. Bueno, una idea es siempre cuando sientas que haces zoom, zoom, entonces pegas la lengua al paladar siempre, para que el exceso, porque es un puente necesario para bajar, ¿entiendes? Es como una forma en que la energía suba, y si mantienes la lengua bien
cierras la boca, pues, y la lengua queda bien así en el paladar. Entonces, un exceso es contra excesos. Es lo que se llama, ¿cómo se llama? Contravoltaje. Contravoltaje. Entonces, cuando la energía suba, pueda bajar, porque si no, ¡puc! Y se queda así. Si la persona está meditando y se para la lengua, ¿ya viste? Entonces sube la energía y entonces se acumula ahí. ¿Ya? Entonces, pero luego te va a pasar, sí te va a pasar. Quiere decir que cuando la energía llegue a la cabeza, suave y dulcemente, vidas, debemos permitir que se vaya saliendo y entonces uno empieza a sentirse como que la cabeza se hace grandota. ¿Ya? Sí, eso es lo que estás diciendo. Sí. Dices, es como de película de ciencia ficción. Entonces la película se hace grandota, 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 se está yendo la energía. Y a veces uno siente que el cuerpo está creciendo y luego te ves alto, alto, hasta arriba. Como porque es una confusión. Bueno, porque la cabeza la vas a tener igual, no te preocupes. Vas a decir, esa no me conviene, traer una cabeza de este tamaño. No, la cabeza es la misma, pero la energía se fue. ¿Pero qué crees? Tú tienes asociada que tu energía está dentro de tu cabeza. Entonces cuando se va, tú crees que tu cabeza creció. Porque tú sabes que tu energía está dentro de tu cabeza. Entonces te da la sensación de que estás con la cabeza agrandada, ¿ya viste? Y luego se siente que el cuerpo agranda y también puede agrandar muy hacia arriba, de manera muy titánica. Es parecido a lo que hablábamos con José el día de ayer, ¿no? Es el otro pues es un ejercicio que uno hace, pero eso que te pasa y que también creo que pasa por acá, entonces no es con un ejercicio. ¿Ya viste? Porque todos los ejercicios solo son preliminares mientras las cosas van sucediendo. Y ya que suceden, pues ya sucedieron, ya sucede. Pero te pasa de una manera en que te sientes desordenada. Si te sientes, o rara, más que desordenada, te sientes rara. Si sientes que estás titánicamente creciendo, insisto en que puedes decir, ya esto debe de terminar. Y para que la energía se regrese. No tengas miedo que no se regrese. Vamos a estar pendientes. Y luego cuando se expanda, te vas a sentir bien. Vas a decir, me siento hipercabezón y me siento enorme, enorme, porque tu energía estaba dentro. Y ahorita la mayoría de tu energía está dentro. Ponle un 90%, vamos a poner, por darle un número, un 90, 95 está dentro y el 10 está aquí en lo que llaman la aurora, ¿no? Laura, pues. Entonces, como aquí está mi energía, yo estoy donde está mi energía. ¿Y dónde está? Está dentro de mí. Si se sale y crece, entonces desconcertante, ¿ya viste? Pero lo dejas crecer y al rato dices, qué bueno que pasó esto. Entonces hace una conciencia que llamamos oceánica, ¿ya viste? Va poco a poquito. Pero mientras, la instrucción para ahora, en este momento de tu vida, me refiero, lo que te dije. No hagas muchas prácticas, porque hay gente que necesita hacer muchas prácticas para que suceda algo. Y hay personas que francamente lo hacen un instante y lo sucede. He tenido discípulas que de un momento a otro se les dice, este es el estado de nada, de nada. Este es el estado despierto. A ver, ¿cómo es? Así, ya está. Me quita mucho trabajo a mí y están ellas felices. O sea que eso es lo que más conviene. Bueno, vidas mías, llega la hora y entonces, si quieren, váyanse relajando, aflojando y ahorita nos vamos parando de pie.